Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Antes de hacer los comentarios de las noticias del momento, les hacemos un contacto. Está dando declaraciones el presidente de la República. ¿De qué habla este día? El periodista Lesman Aníbal Morazán nos informa. Adelante, Lesman. Rodolfo, oyentes de Doble Vía, el presidente está en su tradicional comparecencia de los lunes, Rodolfo, hablando de diversos temas en estos momentos sobre la problemática en los centros hospitalarios del país, pero particularmente vamos a ver si es factible consultarle sobre el tema de la reducción de penas, cuando en las últimas horas Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maxi, ha alertado sobre esta problemática y ha dicho que esto es un mal mensaje para el país. Escuchamos al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. No del ancho. Luchamos para desbaratar las mafias que han existido por décadas entre sectores privados y públicos sobre el tema de medicamentos. Montamos un sistema novedoso a través del sistema financiero para adquirir los medicamentos, con el apoyo de Transparencia Internacional, con el apoyo de la oficina UNOPS de Naciones Unidas, de la misma sociedad civil hondureña. Y hemos logrado precios que no se habían logrado antes. Pero eso tiene que seguir y seguir como relojito. Luego también logramos con ese esquema un abastecimiento arriba del 80%, que es el promedio aceptable mundial en los países de primer mundo. Porque el otro 20% normalmente obedece a medicamentos que no se pueden tener almacenados por mucho tiempo o que son de tan poco uso, que no es tan frecuente, que no se pueden comprar en las grandes cantidades y sale mejor comprarlo uno por uno. Entre otros factores. ¿Y cómo logramos atender ese otro 20%? Bajo un esquema en el que el ciudadano recibe del hospital, del centro de salud, qué medicamento requiere, y ese medicamento va y lo obtiene en una farmacia privada. Y el Estado después le paga a la farmacia privada. Pero eso debe de estar manejándose con prontitud, con efectividad, pero también el sector de los empleados públicos deben de estar ahí para atender con calidez a la gente. Yo sé que en algunos hospitales públicos se ha avanzado de manera dramática positivamente en eso, pero también estamos recibiendo quejas de la ciudadanía. En ese sentido, la investigación que estamos iniciando no solamente va focalizada a encontrar si existen o no los medicamentos que se han comprado y cómo se están dispensando, es también ver cuál es la atención de la gente. Muy bien. Seguramente en próximas emisiones, Rodolfo, vamos a ampliar sobre la comparecencia del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Entre tanto, continuamos con usted. Adelante. Bien, gracias al periodista Lesman Aníbal Morazán. Es que efectivamente parte del debate de las últimas horas ha sido todo esto de la rebaja de pena. Vamos a hablar de eso en algunos minutos. Antes de comentar sobre el tema de las rebajas de penas, que lo advertimos aquí, recordarán ustedes el día jueves, lo decíamos aquí en el programa, que eso había pasado como parte sin novedad en Honduras. Decíamos, aquí se han rebajado las penas, e incluso uno de los invitados que tenía aquí en el programa hasta hizo la broma, decía, en Japón a la corrupción se le hace el harikiri, en Honduras se le da el daiquiri, o no sé, por ahí decir una broma. Interesante precisamente porque advertíamos que ha pasado sin novedad y que nadie lo estaba comentando, y ya pues la gente reaccionó. Solo había la denuncia, solo había estado hasta el momento vigente porque el diputado de Libre, Racel Tomé, era el único que realmente estaba hablando del tema. Estaba con insistencia advirtiendo sobre esto de la rebaja de penas, que ahora la están disfrazando de una u otra forma. Pero les decía que antes de eso, en el debate político, quiero que le presten atención. Todos los días hay un debate político en los programas, alguien se confunde, y este programa específicamente no es un debate. Aquí no es un debate, hago un foro con una persona, dejo un criterio, porque no traigo a dos personas a pelear. Ese es el circo tradicional.
No caigo en ese circo tradicional porque no colabora con nada. Realmente no abona. Y la gente está más pendiente a ver qué le dice fulano a sutano y qué le responde a aquel, a quién se ridiculiza o no. Esa es la temática de siempre. Ustedes van a ver los últimos debates políticos. El debate es especialmente donde está alguien del Partido Nacional y del Partido Libre. Entonces se vuelve una competencia de corrupción. ¿Quién es más corrupto que quién? Si era más corrupto el gobierno de Mel o el actual gobierno. Esa es la temática. Entonces los del Libre o los seguidores de Mel comienzan a decir el seguro social, se robaron el seguro social y comienza con los ataques. El Partido Nacional comienza, o los activistas, porque no ni dirigentes, ya llegan a un nivel casi ni de activista, de cualquier cosa. Comienzan a decirles la cuarta urna. Aquí hemos señalado, la persona que lucha contra la corrupción no defiende a ningún corrupto. O sea, no es, y ahí nomás tiene usted el espejo de decir, estos dos son alternativas o no para Honduras. No son alternativa porque una persona que le señala que aquel es corrupto, pero que oculta o minimiza sus actos de corrupción porque son de sus seguidores, de sus simpatizantes, anda perdido. Es una persona falsa. Usted no puede venir a señalar el caso del seguro ignorando totalmente lo que se hizo en el pasado, ni ver el pasado ignorando también el presente. Pues eso es absurdo, eso es ridículo. Ninguno está peleando la corrupción, están peleando el poder. Entonces, en esos debates políticos que estamos viendo, en los programas televisivos, en los foros que hacen el domingo, los que hacen en la mañana, se enfrenta un nacionalista con un liberal. A ver quién no deja hablar a quién. Sí, que esa es la temática. Usted observa, el debate es a ver quién es el que no deja de hablar al otro. Entonces comienzan a gritarse uno a otro, hablando uno encima de otro, y ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Quitándose la palabra, hablando uno más duro que el otro, a ver quién logra callar al otro. Esa es la temática. Y luego vienen las acusaciones, ¿quién es más nocivo? Si el ultraizquierda o el ultraderecha. Y las dos partes en su negación. Unos negando que son de izquierda, los otros negando que son de derecha. Y las dos facciones han demostrado ser radicales, ultraizquierda y ultraderecha. Así se muestran. Aunque quieran decir yo soy centro, yo soy lo que sea, yo no soy que el comunismo, que le tienen miedo, que no sé cuánto, o que no somos derecha, que somos demócratas, están demostrando que no son alternativa para el país. Nos quieren llevar nuevamente a esa lucha ideológica en que usted se ponga en qué extremo, dónde me quedo, con la ultraderecha o con la ultraizquierda. Hay que observar, como pueblo hondureño debemos de elegir lo mejor para nuestro país. Y estos dos grupos, insisto, obsérvenlos. Cada quien defiende sus actos de corrupción. Cada quien quiere que vean la corrupción del otro y no la de ellos. Y cuando se les acabe el argumento, cuando ya no tienen qué decirse, cuando ya no se, porque comienzan a callarse. Y usted fulano, conteste, y usted. Solo por decir algo, y usted es Olimpia. Conteste, que está Olimpia. Entonces, vaya, diga, conteste. Y ahí se va parte del debate. Pero yo no dice, no soy Olimpia. Usted es corrupto, usted es de izquierda, usted es allá. En eso se van los debates. Y cuando ya se les acaba el argumento, les decía, entonces comienzan los ataques personales. Entonces ya comienzan a personalizar. Pero ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es el mensaje que finalmente nos están dando? ¿Qué alternativa es cualquiera de estos dos grupos para el país? Ninguna. Lamentablemente, después de estas dos fuerzas, en el papel habrían ocho partidos después. Algunos de ellos que son inventados, otros que son de favor, otros que son realmente, yo no sé si hay que ofender a los maletines, si existen los maletines, porque como alguien decía correctamente, ya no es el maletín, ahora es USB, son partidos de USB. Hay 8 partidos que ninguno de ellos aprovecha esta circunstancia de decir que se den en la madre estas dos fuerzas ridículas, llenas de errores y llenas de actos de corrupción, y aprovechar y dar una alternativa. No lo hacen. ¿Sabe qué hacen el resto de las fuerzas? Están unidas, unos apoyando a unos y otros a otros. Así están. Todas las demás fuerzas están todas unidas, unas en un extremo de la izquierda y otras en el extremo de la derecha. Honduras no tiene para dónde. Con esta oferta, Honduras no tiene para dónde.
Esos son los debates, obsérvenlos. Esos son los debates. ¿Quién se agarra hoy? Aparece Toño, o aparece aquel diputado Jorge Cálix del Libre, o aparece el capitán Billy Joya con otro, con Rafael Alegría, aparece uno, a ver quién no deja hablar a quién. Qué gran debate. Óigame, no se está contribuyendo en nada con Honduras. Honestamente, no se está contribuyendo en nada. Eso no sirve para nada para nuestro país. E insisto, solo son ataques personales. ¿Quién es más nocivo? ¿Quién es más corrupto? Los dos son corruptos. Desde el momento que usted protege a un corrupto, desde el momento que usted señala al otro y no quiere ver la corrupción en sus amigos, usted también es cómplice. Por tanto, es igual. Y por tanto, no es alternativa para Honduras. Pero no hay otro partido, repetimos, no hay un tan solo partido del resto de ese charbasquero que se inventaron aquí de partidos políticos. Aquí hay un charbasquero de partidos políticos que los deberían de licuar y irlos a tirar a donde sea. Ninguno de ellos aprovecha para tener un discurso que convenza, que sea diferente, donde la gente pueda decir ninguna de estas dos cosas no sirven. Ni estos de extrema derecha, ni esta extrema izquierda, donde los dos tienen grandes cosas de las cuales se les puede señalar. Pero así está el debate en Honduras. Y se las creen vivos. Y alguien se cree exitoso porque no dejó hablar al otro. Alguien se cree exitoso porque le sacó un papel al otro donde le decía tal cosa. Y eso es. Imagínense qué gana Honduras con todo eso. Qué lástima, ¿no? Qué lástima porque es nuestro país. Es nuestro país y aquí tenemos que vivir. Bueno, el otro tema, ahí andaba Godofredo Fajardo peleando las prestaciones de un boxeador. Fíjate que Godofredo Fajardo fue viceministro de Cultura y se dedicó a ser manager. Hoy anda peleando prestaciones. Así es Honduras. Siendo viceministro, ¿cuál es lo que se recuerda en la administración cuando estuvo Godofredo Fajardo? El pleito con Bernard Martínez, que era el ministro en aquel momento, a que lo sacaron y luego se queda don Godofredo de manager, hoy peleando prestaciones. Para eso teníamos un ministerio. Para eso hay una dirección, para eso se crearon, para ser manager y andar peleando de casos personales y nada que impulse al país. Qué pena, ¿no? Qué pena, pero esta es la triste realidad de nuestro país. Bueno, voy a dialogar este día con el abogado penalista Carlos Alvarenga. Es un analista jurídico, es crítico de la realidad, pero sobre todo estudioso de las cosas que suceden en Honduras. Vamos a hablar de algo que mencionábamos en principio, comenzamos con esto. Esto de suavizar las penas, rebajar las penas para delitos que tienen que ver con el erario público. Yo he escuchado explicaciones tan ridículas, tratando de tapar el sol con un dedo al señor Mario, ¿cómo se llama? El secretario del Congreso, Mario Pérez, a Toño Rivera Calleja, queriendo taparles con un dedo. Dice, es que esto, si se actualizó algo, correcto, se actualizó, pero debía ser igual. Cualquier cosa, por insignificante que a usted le dicen, es que no es lo mismo robarse 1,000 empiras que robarse 100,000. Claro que no es lo mismo. Pero tanto los 100,000 empiras como los 1,000 empiras eran del erario público, no eran del funcionario. Entonces hay que meterle miedo. El que llegue a un puesto público debería de tener miedo de tocar un 5 que es del pueblo hondureño. Y no debería tocarlo. Por tanto, la pena debería ser fuerte. No hay que estar tapando el sol con un dedo, insisto. Hacen el ridículo. Sí suavizaron las penas y ya han puesto el grito en el cielo hasta que vino el vocero de la Maxi a advertir que va a informar sobre esto y que es un mal mensaje del país. Está rebajando penas a esto de la corrupción, o por lo menos esto de la malversación, que es lo mismo. Pues, ¿qué tal está, abogado Alvarenga? Gracias por acompañarme aquí en el programa Doble Vía. No, muchísimas gracias a ti, mi estimado Rodolfo, y sobre todo a América Multimedios, a Radio América. Es un honor, un placer estar aquí para poder compartir los humildes conocimientos que se tienen en las diferentes ramas del derecho y por qué no también dar una visión siempre de hacer cercano a lo técnico jurídico como ciudadano de lo que yo observo de estas circunstancias, que bien lo mencionabas, y gracias por haberme texteado lo de la MASI, porque, hombre, este fin de semana yo estaba publicando algo ahí en mi página de Facebook en cuanto a que a estas alturas, en lo personal, yo esperaba de la MASI ya algunos resultados más concretos. No hay que darle fuego al cañal ni ver solo las cosas negativas. Obviamente, un tribunal ad hoc como este le lleva mucho trabajo.
A la famosa Sisi de Guatemala le llevó años sacar a la luz el primer caso de corrupción. Y ahora todos los casos más sonados, entre ellos la famosa línea, han sido gracias a la investigación que ha hecho la Sisi. Así que paciencia. Me alegra mucho, precisamente por eso que yo mencionaba este fin de semana que no veía resultados, que la Masi haya tomado la voz, haya sido la voz de todos a los cuales nos indigna, y hablo como ciudadano, que nos indigna realmente, porque, Rodolfo, ¿cuáles son los peores flagelos que sufrimos los hondureños? Delincuencia, crimen organizado, alto costo de la vida, corrupción. Uno siempre dice, si en estos países en general, y sobre todo en nuestra amada Honduras, no hubiera corrupción y no hubiera delincuencia, serían realmente paraísos para vivir. Y volviendo al punto ya, por el cual me has traído aquí, Rodolfo, y por el cual estoy en Radio América, es el hecho de, hombre, una de las funciones básicas que tiene la sanción penal es disuadir a los futuros delincuentes, aquellos que en su mente están elucubrando alguna forma para cometer algún delito, y decirle, ojo, que a vos también te puede caer esta sanción. Pero si son sanciones risibles, cuando, como bien lo mencionabas, en Corea del Sur a una expresidenta por el caso Samsung se le ha condenado de por vida, y en los casos de China los condenan a muerte, en los casos de países islámicos les cortan las manos. Aquí les estamos poniendo penas que no son propiamente conmutables per se, pero son penas menos graves, no pasan de 6 años. Y si lo condenan a 5 años, pues puede pagar. ¿Cuánto se paga una pena conmutable? Si es a 5 años, te sale a 10 pesos el día, aproximadamente 19.700 lempiras y fracción. O sea, puede haber robado cualquier cantidad de dinero, pero con 19.000 lempiras puede salir libre. Es que esa es la gran burla. Porque si usted cometió un acto de corrupción, ponerle esas penas obviamente lo llevan a eso, que un juez le puede hacer un favor, interpretar de que no es tanto y que quede con 5 años. Con 5 años resuelve el problema de no ir a la cárcel pagando una fianza. ¿Cuánto es diariamente? 10 lempiras. 10 lempiras. 10 lempiras diarios. Y si se robó, ¿cuántos millones? Si se robó 1 millón. Ajá, correcto, ¿verdad? Por ahí sí, eso sería una cantidad increíble. Muy probable. Lo que debería de hacerse en el país es más bien penas, o en esos casos que no puedan tener derecho a fianza. Es para que la gente tenga temor, para que la gente lo piense 2 veces antes de ir a robar al erario público, antes de hacer algo anormal, que la gente lo piense. Pero claro, ¿cuánta gente hay en este país que no está presa? Sí. Y que está condenada y no está presa. ¿Cuánta gente hay así en el país? Uy, varios. Es decir, hay casos de homicidios, de asesinatos, de negociaciones fraudulentas que le interponen la casación, el recurso de casación. Claro, cuando sos perico en los palotes, te echas todo lo que dure la casación, y estamos hablando de que un caso normal dura 2 años y medio, 2 años si no pide una prórroga por ser un delito complejo. Es más, puede llegar hasta 3 años si es un delito complejo de los que estipula el lavado de dinero, por decir un ejemplo. Y te echas otros hasta 4 años en casación. Perico de los palotes, el descalzo, va a esperar 7 años hasta que le sepa cuál es realmente su situación. Pero vos ves ahí, por ejemplo, hay caso de un alcalde de allá del norte que estaba condenado, puso casación, hombre, y ahí andaba tranquilo, ¿verdad? Caso de un asesinato de hace bastante tiempo, el recurso de casación pasó 7 años en la sala de lo penal, 7 años. O sea, ahora, pero hablemos de algo para tratar de ser justos en lo que hay que ser justos. Mientras no se demuestre, obviamente, la ley siempre se dice que tiene que ser garanticista, o ¿cómo se llama la palabra? Garantista de la presunción de inocencia, que obviamente no se puede condenar ni llevar a prisión a alguien sin tener las pruebas fehacientes. Es ahí donde es necesario que los juicios también sean ágiles, pero no hay que tener temor. Aquí se han inventado que hay que agilizar los juicios, hasta juicios virtuales, todo lo que se ha dicho.
para agilizar los juicios. Hablemos de todo esto. Sí. ¿Va a servir? ¿Se va a aplicar para todo esto? ¿Esos juicios virtuales verdaderamente van a servir para que más rápidamente la gente pueda ser condenada o no? ¿O absuelta si es inocente? Hay que ver el lado positivo y en ese sentido sí se puede hacer mucho. El problema es que muchas veces estas cosas quedan tiradas y solo se gasta el dinero y no se sabe por qué al final de cuentas no se ponen a funcionar. En el caso concreto de la Administración de Justicia, allá a la salida, en el parqueo de Támara, de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ahí hay varias, se construyeron incluso utilizando los containers. Solo antes de profundizar en eso, porque me están preguntando, para todo, o sea, toda persona que sale bajo fianza, el monto a pagar son 10 lempiras. No, es que, o sea, aclaremos una cosa. Mientras usted está siendo procesado, ojo, no hay condena, se le otorgan medidas cautelares dependiendo si no está en el famoso catálogo de delitos donde se prohíbe poner en libertad, aun cuando no haya sentencia, perdón, aun cuando la prueba sea endeble incluso, no se puede poner en libertad a gente que está siendo procesada por casos de drogas, por lavado, por asesinatos, por homicidios, por violaciones, etcétera. Entonces ahí lo que se le otorga es medidas cautelares. Lo que la gente dice también a veces sí es fiable, ¿verdad? Que en otras partes es libertad bajo fianza. Usted sigue el proceso, pero no tiene condena. Entonces, en este caso, ahí los criterios son otros diferentes, muy diferentes. Pero contestando concretamente la pregunta del estimado Radio Escucha, es que si usted ya está condenado, son muy pocas cosas lo que le quedan por hacer. Si usted ha sido condenado a menos de 12 años, puede solo sufrir la media pena. Ojo, siempre y cuando sea la primera vez que delinque. Si pasó de 12 años, o sea, 12 años un día la condena, usted se va a tener que echar el 75% de la pena. O sea, 3/4 partes de la pena. Ahora, cuando la pena es, aunque el delito sea muy grande, es decir, como por ejemplo, estamos viendo ahorita malversación de caudales públicos, en el artículo 370 establece una pena de 6 a 12 años. Pero en las reformas que me mencionan, le están dejando a 6 años como pena máxima. O sea, es realmente un regalo de Navidad. Si esta persona quedara en 6 años la pena máxima, se apropió de 1 millón, en efecto, y lo condenan a 5 años, porque la pena máxima es 6, digamos queda entre 1 y 6 y lo condenan a 5 años, solo ahí concretamente, si no pasa de 5 años la pena, entonces es conmutable. Esa es la palabra correcta, se conmuta por pago, pero ya hay una condena. Tiene que haber una condena, pero tiene que haber sido primera vez que lo hayan condenado, no tener antecedentes, por lo tanto, haber pagado la responsabilidad civil, porque también se le puede condenar a una responsabilidad civil. Pero ojo, si esta persona no tiene cómo pagar la responsabilidad civil y nadie puede estar preso por deudas o por cantidades de dinero, lo que puede hacer es un arreglo de pago. Pero solo cuando hay condena es que le van a dar la oportunidad, si usted es primerizo, es reo primario, para que le conmuten por cada día de cárcel 10 lempiras. Y ojo, si ha estado preso 2 años y lo condenan a 5, entonces solo pagará 3 años, todavía es menos. Y si la pena, pero son casos así muy excepcionales, la pena no pasa de 1 año, entonces vale 5 lempiras el día. Porque me parece que sale rentable para cualquiera robar. Decir, bueno, Claro si me robo 5 millones, se lo voy a pagar, hace la cuenta y dice, sí, vale la pena. Sí, termina siendo atractivo más bien el delito. Eso es el problema, que se les olvida o lo hacen, porque a veces pareciera como que hubieran abogados penalistas que hacen las leyes en el Congreso para decir, cuando yo ande ejerciendo la carrera, sí, ya sé dónde están los aguanes por donde me voy a ir para cobrarle bien al cliente. O es donde la gente piensa que tienen dedicatoria. Exacto. Para futuras condenas o gente que en la actualidad tiene algo y pensando que en el futuro algo le puede caer, dejar unas penas de las cuales se puede librar fácilmente. Y un caso concreto que si no hubiera sido porque el presidente de la República lo vetó, porque no hay que ver solo lo malo, hay que verlo todo, ¿verdad? Es el hecho de que vetó aquella
reforma que habían lanzado los diputados de quitar el catálogo de delitos a los cuales no se les puede dar libertad bajo fianza o otorgar medidas cautelares. Entonces toda la gente decía, claro, como ahorita viene la MASI, ya va a empezar a sacar los casos y no sé por qué otras circunstancias que iban saliendo por ahí, entonces todos estos políticos que han robado y ya están sintiendo pasos de gigante, lo que quieren entonces es ahorita que se quite toda esa veda para que cuando estén siendo procesados puedan gozar de libertad mientras son procesados. Pero lo vetó el presidente, no lo dejó pasar. Y por la reacción, y yo no quiero decir, aunque usted me diga que seamos positivos, la verdad es que hubo una reacción, igual que hay una reacción en este momento a esa suavización de pero hay pena. reacciones que les valen a los presidentes. No, pero que pesa. Aquí respetaron la opinión pública. Pero que claro que esto pesa. Sí, no rectificar. ¿Qué hizo el presidente Donald Trump ahorita en los Estados Unidos? Le estaban reclamando porque no condenaba los hechos de racismo. ¿Y qué tuvo que hacer? Sí, tuvo que condenar los ataques racistas y condenar directamente al Ku Klux Klan, y a los neonazis. ¿Pero por qué? Porque había una reacción. No reaccionar ante la opinión pública es un error para un político. Aquí se dice lo mismo, pero el punto es, ¿quién promueve esas reformas? ¿Quién promueve y por qué pasan sin tocar tablitas esa reforma? Sí. No, ahí hay una alianza, lo que usted estaba mencionando, Rodolfo, desde un principio. Es que ahí hay una alianza. Una de las cosas, hablo como ciudadano, me quito el sombrero de analista jurídico, me pongo el de ciudadano, y es que hay el problema que aquí tenemos un solo partido con dos colores diferentes, ¿verdad? Ese es un problema porque al fin, ¿cómo lo sufrimos nosotros los abogados? Y vuelvo a mi posición técnica. De repente tenemos en nuestras manos leyes que no tienen ni la técnica jurídica ni legislativa básica para poder incluso llamarse leyes, pero como han pasado por un proceso formal, tenemos que apechugarlas con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el que a ustedes los quieren llamar terroristas? Y me refiero a ustedes, los periodistas, si de repente por algún lapsus pueda malinterpretarse que están haciendo apología de un delito, que lo veo bien difícil que un periodista haga eso, ¿verdad? Pues ya lo van a condenar a 45 años de prisión por terrorista. Es decir, esas no son leyes, es decir, no deberían llamarse en técnica jurídica, en técnica legislativa, leyes. Son hechas únicamente por politiquería y también a veces por una mala interpretación o clientelismo político de vender la idea de que están escuchando la voz del pueblo. Pero entonces, o sea, es complejo ese punto, pero a veces sí nos traen leyes que no se deben. Eso, por ejemplo, de la medida cautelar. Vamos a tocar un caso bien emblemático. Yo no sé si el muchacho sea o no sea culpable. Lo cierto es que el Estado ya habló. Kevin Solórzano lo condenaron. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Con todas las pruebas que él tenía a favor y en contra, bien pudo haber pasado los 2 años y medio de cárcel antes de que le cayera la condena, aunque todavía no tiene sentencia, antes de que fuera el juicio oral, pudo haber gozado de su libertad. Si las medidas cautelares no se hubieran hecho un solo atarrayazo. Hay un montón de casos en que los abogados tenemos, por ejemplo, un homicida como cliente, pero en circunstancias totalmente legítimas. Pero es como hasta el juicio oral, o sea, hasta 2 años después que la legítima defensa lo va a valorar un tribunal de sentencia, ese pobre se va a tener que apechugar, como dicen los argentinos, 2 años. Ese tipo de legislación... ¿Cómo así? No entendí, eso no entendí ahí. Es decir, que es culpable, es acusado. Dice. Una persona es acusada, procesada, se presume su libertad según principio constitucional, ¿verdad? Entonces, si está siendo procesada por homicidio, hay homicidios de homicidios. Y que lo sabe el juez desde la primera audiencia, que es la inicial, digamos. Porque la declaración de imputado no es propiamente una audiencia. En la audiencia inicial le llevan ya pruebas para decir, en primer lugar, o sea, no hay peligro de fuga. En segundo lugar, el resquemor, el prurito que ha ocasionado este tipo de delito no ha causado conmoción social. Es decir, por ejemplo, un hombre en legítima defensa, defendiendo su propiedad, balea a alguien, ¿verdad? O alguien que le quiere tirar un carro encima y balea a alguien y lo mata, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo como el de este que asaltó y asesinó al joven mormón que iba para su iglesia con todo el ánimo de asaltarlo, ¿verdad? Entre un caso y otro, bien podría determinarse que uno sí merece que le den libertad bajo fianza o le otorguen medidas cautelares.
Pero como ahorita está totalmente prohibido que todo caso de delitos de homicidio se le otorguen medidas cautelares, tanto el que se defendió en legítima defensa como el que asesinó a sangre fría van a esperar los 2 años antes de su juicio oral. Mucha gente me podrá decir, no hombre, si es que en la audiencia inicial, al inicio del proceso, puedes demostrar la legítima defensa. Perdónenme, señores, me ha tocado un montón de jueces que se trata de establecer la legítima defensa desde un inicio y no te le dan libertad a tu cliente, aunque las muestras sean evidentes, los testigos. Solo un caso leí por medio de los diarios de un señor que se citó con unos extorsionistas ahí por el Parque por el Parque Herrera, que le habían amenazado que si no les daba tal cantidad de dinero, él creo que tenía un taller, le iban a matar el hijo. Entonces fue el señor, pero en vez de llevarle el dinero, le llevó un revólver y los mató. Ahí los mató a sangre fría. A ese hombre, porque era evidente, porque había prueba, además, lo dejaron en libertad inmediatamente a la audiencia inicial. Pero es el único caso que yo conozco. Sí, claro, tiene que haber demasiadas pruebas para que se note que efectivamente él estaba en ese caso. Pero hay otro que a mí me llama la atención. Aquí me comentan el caso del exalcalde de San Pedro Sula, Kilgore, que solo se trataba de 200,000 empiras, dicen. Solo se trataba de 200. Estoy comentando lo que dice la denuncia. Dando a entender que no hace tanto alboroto. Si son 200,000, no importa, no le correspondía. Cuando a él se le debería de cobrar adicionalmente esa cantidad o más, dice la persona aquí, como multa por haberse burlado de la confianza del pueblo de San Pedro Sula. O sea, si a usted lo acusan y le comprueban de que se llevó 200,000 o 100,000 empiras, no debería devolver esa cantidad y pagar la pena por habérsela llevado, pero con la obligación de regresar ese dinero. Es correcto. Debería ser. Perdóneme, abogado. Y el otro es que a mí, entiendo, hay cosas que deberían de reformarlas en la ley que no las tocan. ¿Se acuerda usted el caso del abogado Montes? Sí, claro. Pero si todo el mundo en Honduras miró ese asesinato porque los medios de comunicación, todo el mundo bajó el asesinato y hasta que la esposa del abogado Montes pidió que por favor le quitaran esas tomas de uno de los diarios, todo el mundo estaba, algunos por lamentarse, otros por la curiosidad, todo el mundo miró cómo lo habían asesinado. Pero decía el supuesto homicida. Yo no sé por qué manejan eso. En esos casos que son tan graves, todo el mundo miró que matan a una persona. Si todo el mundo mira cómo la asesinan, todo el mundo miró. ¿Cómo es posible que tengamos, siendo en esos casos tan románticos? Si usted que se saca una pistola y me asesina en este momento y todo el mundo lo mira, ¿cómo es posible que a usted le haya supuesto asesino de Rodolfo? Si todo el mundo lo mira, o sea, absurdo. Te voy a contestar, Rodolfo, como abogado. Claro, yo sé. Pero voy a terminar dándote la razón. Y no porque me estoy en tu programa. Porque tampoco se puede ser más papista que el Papa. Si sale la cara, si sale el hombre, es decir, o sea, hombre, tírate la condena. En primer lugar, aquí nadie procesan a ningún periodista, a nadie, porque viole el principio constitucional de que toda persona se presume inocente. O sea, todo el mundo mira, hay diarios, pero que dice, este jodido lo agarraron por asesino. De un solo, papá. Este jodido lo agarraron por traficante de droga. Así, de un solo. Y así se van la mayoría. Es decir, es raro cuando un periodista se da, y digo raro, un 25% de las ocasiones cuando dicen el supuesto criminal, que debería, en técnica jurídica, lo correcto, ¿verdad? Pero cuando, y ahí es donde yo te doy la razón, si en efecto está la cara, está el video, están los testigos, lo agarraron con las manos en la masa, o sea, ya no nos pongamos tan románticos. En ese caso es cierto, pero vamos a otra cosa más grave, que nadie lo cumple, y en ese caso le compete a la Policía Nacional y también a cualquiera que hoy actualmente, como hay tantos, ¿verdad? Porque se ha tenido que diversificar a la Fuerza Nacional Antiextorsión, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, a la Policía Militar del Orden Público, a la Policía Nacional, en cualquiera de sus dependencias. Hay una regla, hay una disposición legal en el Código Procesal Penal, pero tan clara que no admite ningún tipo de interpretación. ¿Cuál es? De que usted no puede poner en los medios de comunicación a ninguna persona que haya sido capturada. Eso a mí me parece que hay que leerlo con pinzas. Porque en primer lugar, muchas de las presentaciones que hacen en la televisión ayuda a que otras víctimas puedan identificar a los procesados. Refuerza la investigación criminal y se logra al final de cuentas una condena para satisfacción de la sociedad.
Pero por otro lado también está esa prohibición. Nadie ha sido procesado hasta ahorita. Digo, muy poco, porque sí, ya han habido agentes que han sido procesados, pero son cosas de la legislación. Son cosas porque las adoptamos y no las tropicalizamos. No, pero en eso, mire, hay cosas en las que uno puede estar de acuerdo. Digamos, a cualquiera. Aquí los señalamientos de corrupción, y es lo que comentaba al inicio del programa, sobre todo se sustentan y se engrandecen políticamente. Pareciera que a nadie le preocupa la corrupción como tal, sino lo que le interesa es que se lleven a su adversario político. Aquí se pelea porque el adversario se le vea como corrupto y se protege a los de... Aquí yo me asombro cuando invito gente que comienzan a defender sus partidos. Y en todos los partidos ha pasado gente que tiene deuda con el país. Ahora, pero sí estoy de acuerdo que si agarran a determinados funcionarios, se le acusa de tal cosa, obviamente se le está acusando. Porque hasta ese momento usted no le puede decir corrupto. Yo no le puedo decir corrupto. Aunque tenga la presunción, aunque esté enojado, la gente aquí se navaja, se enardece y a veces sin fundamento. Porque dice, fulano tiene que ver con el seguro, el otro tiene que ver. Pero eso es lo que dicen, eso lo puede decir un enemigo político, eso tiene que comprobarse. Y ahí sí estoy de acuerdo, de presunto. Se le presume porque hay que comprobárselo. Es una investigación más compleja. Sí, porque cualquiera puede inventarse algo solo por deshacerle la carrera política a cualquiera. Hasta el mismo partido muchas veces para agarrar... Exactamente, o sea, por enemistades, porque le cae mal, por lo que sea. Pero cuando hablado de un asesinato, todo el mundo veía que matan a una persona y están con una tecnología ahí tan, para mí, ridícula. Perdón, me parece ridículo, sinceramente. De acuerdo, pero no, igual está en cierta libertad porque hay un principio fundamental que es la libertad de prensa también, ¿verdad? Entonces no puedes estar atacando a los policías, a los periodistas, a todo el sistema de comunicación, porque a veces tenga un desliz de eso, sobre todo cuando es evidente. No, pero aceptemos algo, abogado Alvarenga. Yo en eso no me voy a quejar porque cada quien responde por sí mismo. Yo en materia de periodismo, yo respondo por lo que yo digo. Pero hay una solidaridad gremial. No cabe. No cabe. Yo ahí discrepo. Ahí discrepo. Yo no voy a ser solidario solo porque sea alguien un periodista. Si cometió un delito, si difamó a alguien, ese es su problema. No, ese es su problema. Yo solo porque me digan, fulano es periodista, hay que ser solidario. No, si cometió un delito, se acusa a una persona, si se llevó la honorabilidad de alguien, ese es el problema de él, pues yo no tengo por qué ser, entonces me vuelvo igual. Claro, no, la solidaridad no, en eso no cabe. No, yo me referiría a la solidaridad cuando los quieren, hombre, si me permiten la palabra, cuando los quieren fregar por algo que no... Claro, si es algo político. Ahí sí me refiero a la solidaridad. No, con eso sí, porque hay un columnista en uno de los rotativos matutinos que tenemos aquí en Tegucigalpa, de apellido Rubí, que hacía una crítica severa el lunes pasado, hace una semana, sobre ese tipo de periodismo en el cual, si se entiende, no puede haber ninguna solidaridad. Al contrario, deberían de haber procesado, ¿verdad? Que abusan de este animalito que tengo enfrente, que se llama micrófono, para destruir honras. Y con lo que cuesta crearse una honra, un buen nombre, un prestigio para que venga alguien que abuse. Pero no me refería a eso. Pero volviendo al punto, Rodolfo, sí, yo creo que ahí tienes razón. Es decir, hay cosas que son ridículas en la ley, que se van en exceso. Por ejemplo, con respecto a los menores. Es decir, yo entiendo perfectamente que hay tratados internacionales, lo respalda nuestra Constitución, han sido agregados a nuestro cuerpo legislativo, a nuestro sistema legislativo, en el cual a un menor de edad que ha cometido un delito no se le puede mostrar la cara, pero volvemos al punto. Y si ese sujeto ya tiene 17 homicidios, 25 violaciones, sí, 300 extorsiones, y al ocultarle la cara estás prohibiendo que otras víctimas puedan ir a denunciar, robustecer la investigación, etcétera, etcétera, entonces es absurdo. Sí, ¿por qué vamos a tratar con consideración a un asesino? Exacto, a una persona que no se mide en meterle el puñal o la pistola, hacerle un balazo a cualquiera. Eso es lo que a mí me invitaron en una televisora a hablar sobre este tema de la reducción de la edad punible. Eso es una cosa que hay que estudiarla. Mira, solo cuando es tiempo electoral sale esta... Claro, porque son temas necesarios, pero que se abordan políticamente en el país. Se meten en momentos políticos para tratar de ganar simpatías, porque la gente está ávida de que se combate el delito, la delincuencia. Entonces, aquí hay un montón de iniciativas que van más orientadas a ganar votos que a resolver problemas en el país. Esa es la triste realidad. Exacto. Entonces, ese tema
Yo, al final de cuentas, como trato de ser propositivo porque ya me cansé de ser negativo y de oír tanta negatividad, yo lo que le decía a los panelistas en ese momento y a la gente que nos escuchaba, bueno, aprovechemos que aunque sea por razones burdas y bastardas como es puros objetivos electoreros baratos, entonces ya que están tocando el tema de la reducción de la edad punible, entonces nombren una comisión de notables, de juristas notables, y qué bueno que también haya de juristas notables con color político, pero que también hagan el fiel de la balanza juristas de verdad, imparciales, sin ningún color político, para que se lleve a tomar una decisión sobre este tema de nación, que como bien lo decía Rodolfo, es una urgencia que está en la boca. La gente que nos está matando, la gente que nos está extorsionando, la gente que está violando en nuestros barrios, en nuestros colonias son menores de edad, menores de 18 años. ¿Por qué no tomamos este tema y lo discutimos de una u otra forma? Porque si bien al final de cuentas lo que puede hacer es aumentarse la pena, pero volviendo al punto, hay ridiculeces en nuestras leyes que nosotros no las tenemos que tragar como abogados porque emanan de uno de los poderes al que hay que tener el respeto del Estado, como es el Congreso Nacional. Claro. Pues, y eso de los menores así es. ¿Qué le dice una organización criminal a un cipote? O cualquier persona que puede contratar un cipote. No te preocupes, son menor de edad, no te pueden condenar, te van a detener, te vamos a sacar. Sí. Hay tantas cosas, o sea, ser menor de edad es algo maravilloso para que hagas dinero matando gente o ir a cobrar y amedrentar a personas sacando la extorsión. Eso es absurdo, es ahí donde la ley debe ser dura. Pero hablábamos, y lo interrumpí, abogado Alvarenga, el tema decía, se habló aquí de los juicios virtuales y se hablaba de los grilletes. ¿Eso es político o realmente qué? Usted, con todo lo que me decía propositivo, cuénteme, ¿hasta dónde eso va a ser real o no? Sí, el problema es que todo lo dejan tirado, se gastan el dinero, sobre todo en tiempos de campaña. Uno ve cómo las obras públicas en tiempos de campaña quedan estancadas. Y ese es el problema, que ahorita como todo se está yendo para la campaña, y todos, ¿verdad? Me refiero a todos, porque de todos los colores políticos hay todo en todas las instituciones. Es decir, que abunden más de un color que de otro, pues, pero hay. Entonces el problema, vamos a ver, veámosle el lado positivo. Con los grilletes vamos a poder realizar más audiencias, porque muchos de los imputados se zafan, se dan el zafe, se van y no lo vuelves a ver. El problema es que tan seguros sean los grilletes, porque si vamos a comprar de mala calidad solo para que la mordida quede grande, o sea, una mordida 25%, 35%, lo que vamos a terminar es comprar grilletes electrónicos que con un abrelatas los vas a quitar. Pero si son de verdad... No es violatorio, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en todas partes, pero en Honduras no falta una organización que diga que eso es violatorio. Contra la dignidad humana. Bueno, mira, te voy a contar que una vez a un padre de familia que violaba a su hija de 8 años, lo pusieron en libertad, no aquí, fue en otro país, tomando esos principios garantistas del nuevo Código Procesal Penal, que de nuevo no tiene nada, porque el prototipo de este código iberoamericano es de los años 60, que aquí lo adoptamos hasta el año 2002, es otra cosa, pero viene de ahí, ¿verdad? Constitucionalizar los procesos penales, las garantías y principios constitucionales que se vieran reflejados al fin en el proceso penal. Volviendo al punto, lo pusieron en libertad porque la mamá había puesto una cámara de video para grabar, y grabó exactamente cuando el desgraciado ese violaba a su niña de 8 años. ¿Sabes por qué lo pusieron en libertad, mi querido amigo? Porque violaba su intimidad. Y además, porque esa prueba no había sido recolectada por los órganos institucionalizados, entre ellos el juez, por ejemplo, o policía de investigación. ¿Te imaginas? O sea, que dan ganas de arrancarse los pelos. Es decir, otra cosa, por ejemplo, vos tenías una orden de captura, por ejemplo, por decir ahora, estos tiempos ya antiguos y en otros países, porque uno pasa leyendo y comparando, derecho comparado, y también situaciones que valga la pena comparar. En otro país, no me recuerdo cuál, es que llegan con una orden porque había droga en tal lugar, perfecto, y llegan y encuentran, aparte de la droga, encuentran armas de grueso calibre, por ende prohibidas. Pero como la orden de allanamiento, la orden de allanamiento no era para armas, sino para droga, entonces cuando los investigadores, arriesgando el pellejo, ¿verdad? Arriesgando el pellejo, todo el staff, toda la organización investigativa, de apoyo, etcétera, lo llevan a los tribunales, les quitan las armas y les quitan todos esos delitos, porque no se había pedido. Es decir,
O sea, esto de los códigos procesal penal tuvo que haber sufrido, porque el primero fue Costa Rica y Guatemala, allá por 1992-94, tuvieron ellos que sufrir todo este proceso de ridiculeces para que cuando nosotros lo adoptamos ya no vinieran tantas cosas tan terribles. Pero así, es decir, de esa forma dejaban en libertad a cualquier cantidad de delincuente. Incluso estas cosas empezaban en un principio hasta por conciliar secuestros, mijo. Alguien me dice aquí también tiene que ver con las personas mayores. El hecho de que porque ya tenga una edad avanzada. 70 años. 70 años. Entonces un viejito tiene también luz verde. Hay que interpretar lo que un viejito tendría luz verde para violar, para matar, para hacer lo que sea. Los grandes capos de la mafia siciliana, de la cosa nostra siciliana, de la napolitana. Todos esos son mayores de 70 años. De aquí en Honduras irían libres a la casa con arresto domiciliario. ¿Te imaginas un policillita, no digo por despectivamente, sino un pobre policía solo teniendo que custodiar a un gran capo de la mafia, 70 años, es decir, no tiene ninguna razón de ser, tal vez si tuviera una enfermedad terminal. Y eso, Rodolfo, que la aumentaron, porque gente era a los 60 años. Si un procesado, un violador, un asesino, antes de incluso del catálogo famoso, iba procesado y tenía 60 años, un día ya podía por fuerza ir a su casita con medidas cautelares. Es decir, ¿en quiénes piensan? Y esas son las cosas que nosotros los abogados tenemos que trabajar. Y aunque nosotros los que defendemos en los tribunales seamos felices porque cobramos y cobramos bien por la libertad del cliente, es decir, pero uno también, o sea, si sos racional, dice, hombre, ¿cómo puede ir este delincuente a la casa? Es decir, al final de cuentas, acordate que antes de ser abogado y después de ser abogado, sos ciudadano de un país en el cual urge vivir en paz y en tranquilidad. Sí, alguien escribe aquí con mucha ironía y tiene toda la razón. Y dice que no tardan en aprobar un decreto que la mayoría de edad sea a los 40 años y que los niños... Es cierto, para que nadie vaya a la cárcel. Sí, esto es real. Es penoso lo que está pasando y es más penoso justificarlo. Rebajar penas es penoso. Pero no quede claro, los juicios virtuales realmente están sirviendo, van a servir o no van a servir. Pues sí, van a servir. Tanto lo del grillete como de las audiencias virtuales van a servir mucho. Hay mucha mora judicial y todo en gran parte, mi amigo, es porque no hay transporte, o no hay gasolina, o no hay custodios, cualquiera de estas cosas. Entonces va a ser mucho más fácil que en una sala. En El Salvador esto ya está. También estaba leyendo que en Costa Rica y en otras partes del mundo, en El Salvador están los mareros ahí en la prisión y los jueces y abogados, me refiero a fiscalía, acusación particular y los defensores están en la sala. E incluso esto va a beneficiar en el hecho de que toda la parafernalia que debe existir para tener bien resguardados a los delincuentes que están siendo procesados, a los imputados que están siendo procesados, no se vayan a zafar, que no hay que traerles comida, que no hay que gastar cada hora que se pierde en un custodio, en un policía, porque tenga que estar cuidando a estas personas, es dinero que se va a ahorrar. Es más, se va a poder abrir más salas, mi querido amigo, y por lo tanto evacuar más juzgados. Mira, a mí... Y los compañeros, los colegas que me están escuchando, hay tribunales que hacen esfuerzos titánicos y colosales por salir adelante. Comayagua, por ejemplo, y Juticalpa, los tribunales de sentencia. Esos pobres jueces están señalando audiencias para dentro de 2 años, mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? La víctima no tiene ahí justicia, la sociedad no recibe por lo cual paga a cambio sus impuestos y en tercer lugar, la sensación de impunidad que tienen los delincuentes o los procesados, ¿verdad? Lo cual manda un mal mensaje. Entonces, sí van a funcionar, claro que van a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que tiene que escuchar la Corte Suprema de Justicia de los abogados que andamos en la litis, los tribunales, los jueces cuentan con muy poco personal. En los juzgados de letras tienen un secretario y 2 colaboradores, 2 escribientes, eso es poquísimo. Y lo peor del caso es que no los capacitan, no hay un proceso de inducción a todas estas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya sea al secretario o ya sea al mismo juez o a la misma jueza,
tiene que estar capacitando a la gente que no, muchas veces pobrecitos, no saben ni escribir ni redactar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les pierden un montón de tiempo en estar educando a los colaboradores que les mandan. Entonces, si las audiencias virtuales... ¿Y quiénes son los colaboradores? Perdóneme. Escribientes. Escribientes. ¿Y los escribientes de dónde salen? Esos escribientes los ponen de la Corte Suprema. ¿Y la Corte Suprema dónde lo saca? No, pues debería haber un proceso de recursos humanos. Pero una persona que no sepa ni escribir lo que está haciendo, supongo que es un estudiante de Derecho. Mira, mijo, yo aquí no me quiero meter en problemas porque... meta en problemas. ¿Me vas a defender? No, hay que decirlo. ¿Cómo es posible si mandan a una persona es porque sabe? Es como que usted contrate a un periodista que no sepa redactar. Exacto. Entonces, y sucede, perdón. Sí, sucede, claro. Sí. ¿Y quién los manda? Sí. ¿Y quién los manda? Es decir, cuando estás hablando de un medio que, por ejemplo, no cuida la calidad del producto, ¿verdad? Sí. Entonces te pone cualquier... Vemos programas... Pero ¿quién manda esos escribir? No nos salgamos. ¿Quién manda esos escribir? La Corte y los reclutas son estudiantes de Derecho. Vamos a ver, déjame especular porque realmente yo no estoy en las interioridades de la Oficina de Recursos Humanos del Poder Judicial. Pero si estamos en un país en el cual está señalado de altamente politizado, por ahí podríamos decir, bueno, muy por bien, ahí, ¿verdad? Muy bien. Por ahí podríamos decir, Sí. Si estamos... por hacer favor, por ayudarle a alguien a tener pagar una factura. Tener una chambita. Ajá, exacto, puede ser. Mira, déjame especular un poco haciendo uso de mis capacidades de novelista. Es que si algún grupo de políticos, un partido político o un político en particular, un padrino, es el que llevó de magistrado, ya sea de la Honorable Corte Suprema de Justicia o un magistrado de Corte de Apelaciones, lo llevó a ese puesto, entonces ya va a llegar un momento este político que le va a pedir un favorcito a cambio, ¿verdad? Uno de tantos que le puede pedir. Y siempre en el mundo de la especulación abusiva, en algún momento le dirá, mira, fíjate que tengo una sobrina, una prima, un tío, ponémelo a trabajar, ¿verdad? Sin proceso de inducción. Yo hice mi tesis de administración de empresas porque me gusta unir lo que es la administración de empresas con el derecho sobre temas como este. Y la mayoría de jueces y la mayoría de abogados era que uno de los problemas es que no están capacitados el personal de apoyo de los tribunales. Entonces las audiencias virtuales, mi querido amigo, que me lo venías preguntando hace rato, si no le van a dar plata porque se lo van a gastar en otras cosas, porque tienen que haber cámara, buena transmisión, buen sistema de cable, de fibra óptica o satelital, y tiene que haber también buen audio, porque los encausados tienen que estar oyendo todo lo que se habla ahí, buenas cámaras, buenas pantallas, etcétera. Pero si se lo van a gastar, va a pasar como con el Código Procesal Civil, que el Código Procesal Civil ordena que hayan sistema de audio, de grabación. ¿Qué pasó? Ese código tuvo que haber entrado en vigencia como el 2009, pero como no tenían la plata, pero ya habían firmado y habían aprobado, tuvieron que después darle prórrogas. Y al final, si la memoria no me es infiel, fue como hasta el 2011 que entró en vigencia, porque no tenían plata para los sistemas de grabación. Entonces, si vamos a entrar con eso, al final de cuentas, solo estamos vendiendo propaganda preelectoral. Sí, sería penoso. Porque si lo están aprobando, si lo están llevando al tema, se debería de tener ya contemplada toda esa logística, ¿va? Sí. Es correcto. Bueno, tengo varios mensajes. Aquí me escribe la abogada Selma Estrada. Dice: el decreto 56-2013, medidas cautelares suprimidas en los 21 delitos violan principios internacionales y la Constitución, presunción de inocencia, el debido proceso. Eso está bueno porque hay inocentes acusados. Y otro mensaje. Es lo que te decía. Otro mensaje dice: es terrible tener algunos profesionales penalistas que solo cobran en dólares, se olvidan de sus clientes. Y que se ha vuelto, y de verdad están cobrando en dólares. Estamos dolarizados, mijo. Estamos dolarizados. A mí todo me lo cobran en dólares. Todo. Y televisión por cable, servicio de internet, las tarjetas de crédito, todo lo calculan por cable. Por dólares. El gobierno te cobra, por ejemplo, todos los procesos de migración que llevo a diferentes personas. ¿Cuánto es la tasa? Hombre, y en la ley, Rodolfo, en nuestra ley, las tasas para un centroamericano, $200. La tasa para los que son fuera de Sudamérica, $300. Las tasas para el resto del mundo, $300. Nuestra ley. Es decir, nuestra ley misma
Siempre he dicho eso. Digámosle a nuestra moneda, llamemos a nuestra moneda por su nombre, lo digo. Se llama lempira, no se llama bolas, piedras, ni ninguna estupidez que le dicen ahí. Pero utilicémosla, no es posible. Si me están diciendo que hasta en la misma ley está contemplando. El reglamento de la ley de migración y extranjería, así te lo habla en dólares, mijo. Entonces ustedes cobran en dólares. ¿Ah? Nosotros tenemos que hacer la traducción al lempira. Quitemos de ese indio, hombre. Ya es tiempo que venga alguien y que se deje de tanta payasada, tanto romanticismo. Si ese indio ni lo reconocen con la historia y nadie lo quiere llamar por su nombre, ya es tiempo de que. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos cobran todo en dólares en Honduras. Todo se cobra en dólares. Tiene toda la razón usted, pero se nos paga en lempiras. Y nuestros salarios son establecidos en lempiras. Esa es la gran tristeza, ¿no? Otra persona dice aquí, de un estudiante, dice los escribientes son estudiantes de Derecho y tienen que llevar cierto número de clases ya pasadas. Creo que por lo menos la mitad, bueno, pero si los manda debe tener conocimiento. Sí, pero hay una cosa, por ejemplo, redacción legal, comprensión, análisis. Por eso, pero me dice que no están capacitados, no saben ni escribir. Sí, oye, mira, o sea, y esto lo digo con propiedad, no sé, lo que no te contesto, Rodolfo, es quiénes lo mandan, quiénes los contratan. Esas interioridades yo no las sé, puedo suponerlas. Hay que cuestionarlo. Pero yo he hablado con cualquier cantidad de jueces aquí en San Pedro Sula, en Danlí, en Comayagua y en todas las oportunidades en las que Dios me ha dado, en todos los lugares donde Dios me ha dado oportunidad de andar, y les pregunto, mire, ¿le capacitan a sus colaboradores, a su escribiente y a su secretario? No. Así, categóricamente no. Hay un proceso, no. E incluso había un proceso pagado por la comunidad española porque tuve que irme a meter a la escuela judicial para los jueces y estuvo suspendido un año. No sé si porque sacaron el dinero o porque se acabó la colaboración, pero un año estuvieron sin capacitar a nuestros jueces. Ahí les toca a ellos estarse capacitando por sus propios medios y hacen esfuerzo porque tenemos muy buenos jueces realmente. Pero volviendo al punto, vaya, lo de los grilletes también es muy positivo, pero que compren grilletes de última generación y no de los más baratos, que al final de cuentas, como les digo, con un corta uñas o con un abrelatas los vayan a inutilizar, porque sí, es problemático, lo vas a ver en los rotativos nacionales, en la mañana, en la zona de los anuncios clasificados, como a cada rato hay edictos pidiéndole a imputados que se personen. Pero el tema es complejo, pero al menos, porque por ejemplo también no estamos protegiendo a nuestros testigos, no hay un sistema de protección de testigos, sí lo hay, pero es muy escuálido, no hay billete, entonces nos matan a los testigos se nos escapan porque también en esas páginas, en esos edictos, en esas páginas de los anuncios clasificados hay un montón de requeriminos, el decir a fulano de tal que sirve como testigo protegido en tal caso, por favor venga, decir. Lo exhiben. Entonces, bueno, no es que los exhiban, no, ahí no, perdón, bueno, por ahí, yo me expresé mal, no es culpa tuya, yo me expresé mal, pero les dicen, cuando no son protegidos, por ejemplo. Por eso, pero exhibiendo en el sentido así, pero lo exponen, pues. Claro, porque no, ahí sí tienes razón, porque muchas veces son testigos que no son protegidos, dan el nombre. Con solo exponerlo, decir que es testigo, ya lo meten en un problema. Lo encostalan prácticamente, de forma indeferida, lo encostalan. Yuyo Troche nos escucha en Nueva York, está en Nueva York, Yuyo. Saludos, Yuyo. Y nos dice, el empira es una mentira, El tema del empira. Sí, ni siquiera quieren llamar la moneda así. Alguien nos cuenta una historia aquí desde Roatán, el caso de un muchacho que apuñaló a un estudiante, dice, y que está grave delante de un montón de estudiantes. El agresor era de otro colegio, de un privado, tenía 2 delitos más. La mamá le daba el cuchillo y le decía, no te dejes, imagínate qué cosa, ¿va? Y es aquí donde todo el mundo observa y donde las leyes traen un romanticismo bien estúpido realmente, porque no sirve para nada, no le sirve para nada eso a nuestro país. Alguien nos escribe, nos dice, entonces nuestros salarios deben ser en dólares. Un día, por eso yo insisto, jamás vote usted en plancha, jamás vote usted por toda una planilla, no. Vote, seleccione el diputado que usted crea que es bueno, la persona que usted crea. ¿Para qué? Para que un día tengamos un Congreso que legisle a favor del pueblo, para que un día tengamos diputados que vean estas cosas. El tema de que nos cobren todo en dólares en Honduras, siendo nuestra moneda el empira, jamás ha prosperado en el Congreso, porque en el Congreso protegen
no sé qué cosas. Bueno, se nos fue el tiempo, abogado Alvarenga, ¿En y serio? que se nos fue el tiempo ya. Dios mío. Y allá está Elmer que no atina para hacerme las señales de que me tengo que ir, así es que